Hola, yo soy Aleja, bienvenidos a la tercera temporada del podcast más random de la historia. Porque no tenemos un tema en específico, sino que vamos tocando esas cositas que se nos presentan en la vida cotidiana. ¿Nos acompañamos? La compasión es la mejor forma de llegar al perdón. Como ustedes vieron en el capítulo anterior, yo tenía una crisis enorme, mundial, en la que no sabía cómo perdonar. Y mi tarea era preguntarle a mi mamá cómo había logrado perdonar. Y bueno, para los que quedaron con el pendiente, básicamente me dijo que por los hijos, que ella quería mucho pues que sus hijos sí tuvieran a su papá al lado, no como a ella le había ocurrido. Y me dijo que seguramente también era parte del proceso de mi abuela. Con mi abuela no lo hablé. Pero en medio de todo lo que ella pues analizó y me fue diciendo de lo que ella sentía como para perdonar a mi papá, me dijo que pues lo más importante es que él le pidió perdón y que ella lo perdonó en un momento en el que ella lo vio de verdad arrepentido. Y ahí es donde conecta con la compasión. Ella sintió que de verdad a él le dolía haber tomado las decisiones que tomó. Entonces ahí fue cuando decidió que era momento de soltar y perdonar. Y después en todo este trance, porque obviamente yo no entro en crisis un día y ya. En todo este trance he buscado podcasts, he visto varias cosillas. Y en eso caí en un podcast de un tal Fredo, en donde hablemos de tal, en donde invita a Sacil. Y Sacil dice, yo ahora lo veo con mucha compasión, ¿sabes? Y dice, yo lo perdoné, aunque no hubo un perdón de por medio, yo lo perdoné porque lo veo con compasión. Y dije, wow, segundo, compasión, anclado al perdón. Y luego vi un podcast de Nilda, la psicóloga que les nombré anteriormente. Psicóloga es reducirla demasiado porque pues es una persona demasiado preparada, pero Nilda. Y Kiara Baggi, como se diga su apellido. Otro podcast de ella donde habla sobre ser no compasivos. Ella no usa la palabra compasivos, pero como que sí habla de ser tolerantes hacia el error, de no creernos superiores por no haber cometido el error, pues de no latigar a las personas básicamente. Como que ¿quién te crees tú? Así como habla ella. Persona no te hace daño a ti, hace cosas y tú verás cómo las tomas. Y me devuelve a mí a la compasión, porque cuando uno comete un error, a uno le duele. Cuando uno es el que comete el error, a uno le duele. Y pues diciendo que es un error y no que es un comportamiento patológico, ¿no? Si ya es alguien que de verdad quiere hacer daño, pues eso es otro tema. Pero cuando alguien comete un error, hay que ver eso también como cómo te mides a ti, ¿no? Yo siento que yo me doy muy duro, yo soy súper fuerte conmigo y cuando me doy cuenta que he cometido errores, yo me latigo de una manera que se los juro, nadie se latiga tanto como yo. Se los juro, estoy súper exagerando, pero soy una persona que se da muy duro y cuando comete errores se siente mala persona, se siente pesada, sí, se siente poco suficiente para la vida misma y pues no está bien, ¿no? No está bien que yo me lo tome tan así, pero asimismo empiezo yo ahorita que entiendo que la compasión debe estar cuando vas a dar el perdón, no siempre, pero pues es una forma de perdonar. Y digo, claro, si yo llego a cometer un error, ¿qué tan duro me va a dar a mí? Y no que no haya cometido errores, ¿no? Qué sé yo, si ya me doy duro por cualquier errorcito, imagínense si yo llego a cometer uno de estos errores que les comenté, como una infidelidad, una traición, una mentira. Y de hecho me pasa mucho que yo soy una persona que vive en su mundo y muchas veces recuerdo cosas que posiblemente vi en televisión y como yo no tengo buena memoria, pero sí tengo buena memoria fotográfica, asumo que pasó en mi vida, como que me meto en la película. Un ejemplo muy fácil para que entiendan es que una vez yo me encontré en un bar a la chica, a Marisa, a la chica que interpreta el papel de Marisa en Orange is the New Black. Y yo la vi, ella estaba casi sin maquillaje, o sí tenía maquillaje, bueno, la cosa es que no tenía delineado, pero yo la veía y yo decía, ¿quién es? Yo la conozco. Y ella me veía como ya déjame de ver, y yo la seguía viendo y yo decía, parce, yo la conozco. ¿Quién? ¿De dónde? Porque mi mente empezó a imaginársela delineándose. Y yo dije, a ver, si me la imagino delineándose, es mi amiga y alguna vez nos alistamos para una fiesta y por eso la estoy viendo en mi mente delinearse. Obvio. Y se los juro que mi mente solo la imaginaba delineándose. Y yo la veía y yo decía, ¿de dónde? Hasta que me tomé un respiro e hice la vista más gorda a la referencia visual que estaba en mi cabeza. Y al hacer la vista más gorda, veo la pantalla. Y veo que la vi, fue en una pantalla. Y ya la veo con su uniforme y todo. Y digo, ok, es de Orange is the New Black. Y ahí entendí que ella era una actriz.
que no la conocía de nada y que tenía sentido que me la imaginara delineándose porque básicamente su papel se basa en delinearse y maquillarse y demás. Entonces, hasta ahí caí en cuenta que no era algo que yo había vivido, sino algo que yo había visto. Entonces, yo soy una persona que por mi pasado, por la forma de crianza, le teme mucho a mentir. Pero muchas veces digo cosas que para mí pasaron, que para mí las viví, que para mí fueron ciertas y no es así. Están en un vago recuerdo que no es mío, como la televisión. O pues es mío porque yo la recuerdo en la televisión. Y cuando ha habido veces en las que alguien me dice como, me mentiste, esto no pasó, yo entro en crisis. Porque yo digo, ¿cómo yo, que me jacto de decir todo el tiempo que yo no miento, mentí? Y entonces me dicen, sí, tú dijiste eso. Y yo digo, no, pues no lo recuerdo. Y seguramente muchas veces no la recuerdo. Y digo, no, pues perdón. Pero después de pedir perdón y que la persona ya suelte, yo me quedo como marica. Porque mentí y me latigo un montón y digo, ¿por qué miento? No es justo para las personas que yo mienta. Y realmente lo que pasa en mi cabeza es que no es justo para mí. No es justo para mí no ser fiel a mi crianza, no ser fiel a mi comportamiento habitual, que es mi ley general de vida, no mentir. O sea, créanme, yo entro en mucho conflicto, sobre todo con la palabra mentir, pero eso para otro podcast. La cosa es que yo soy cero compasiva conmigo. Cuando yo digo eso, yo no digo, ay, pues es que pobrecita yo. Además que el pobrecita, bueno, ya vamos a eso. Pero no digo, ay, pobrecita yo que confundí los recuerdos. Ay, tan chistosa la que confunde los recuerdos. Ah, ¿qué te pasa, loca? No, yo digo, soy una mentirosa. Soy una mentirosa y estoy muy mal porque puedo mentir como si nada. Soy un mal ser humano. Y es que normalmente eso es lo que yo tiendo a hacer. Yo digo, yo soy mal ser humano. Yo soy una mala persona, yo soy ni sé qué. Y ahí en este proceso en los que yo me estaba tildando de mala persona por no perdonar, por no soltar, por bla, 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 me cae otro podcast de esta señora, de Nilda, en donde ella dice, no podemos ligarnos al soy, porque cuando tú te ligas al soy, te limitas, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Ay, ese fue su ejemplo, que dicen, ay, Nilda es muy buena persona. Sí, a veces me sale bien. Nilda es una cabrona. Sí, a veces puedo ser cabrona. Fue su ejemplo y me parece que me habla de la compasión. Me habla de, sí, a veces se me salta una mentira porque se me confunden mis recuerdos. A veces miento y me duele mucho aceptarlo, pero a veces miento. A veces no soy tan correcta ni perfecta. A veces no me comunico bien. A veces, porque no puedo ser siempre el mismo ser humano y ser siempre el ser humano perfecto que yo quiero ser. De hecho, nunca lo he sido. Entonces, pero a veces me sale bien. A veces soy buena persona, a veces caigo bien, a veces soluciono cosas, a veces marco huella positivamente y a veces la marco negativamente, porque así es la vida. Y eso me ayuda a verme con compasión, a veces fallo. ¿Y qué puedo hacer? Es la vida. No soy perfecta, soy un ser humano. Cambio de pensamientos, me amoldo con el tiempo, voy creciendo, voy evolucionando, a veces doy un poquito de retroceso, a veces me enfrasco en el pasado, a veces, porque no siempre soy. Lo único que podemos garantizar es que somos humanos. Y asimismo, como me está sirviendo a mí verme con compasión y decir, pues bueno, a veces falla, está bien. Creo que me va a ayudar, porque no es algo que ya haya hecho e interiorizado y plasmado en mi vientre, en mi amígdala. Es pensar como estas personas que les tengo por alguna razón rencor, pensar, bueno, falló, no es una persona infiel, no es una persona traidora, tuvo una y pues no falla, fue un algo que no va conmigo, que ya no resonó, fue un algo que hizo que ya no quiera que esta persona esté en mi vida y está bien, simplemente suelto porque a veces pasa. A veces nos equivocamos, a veces fallamos, a veces traicionamos, a veces somos infieles, a veces. Y bueno, como que este ha sido mi viaje en el perdón y obviamente no es esta la respuesta definitiva, habrá más herramientas. Lo que mi mamá siempre me dice es suelta. Y la misma Nilda, entonces que sí sirve mucho hablar de algo que te hizo daño, pero no hablar de algo que te hizo daño trayendo otra vez la emoción y viviéndolo y con la misma exacta ira, con la misma exacto dolor, con el mismo exacto llanto. No, cada vez que lo traigas a tu recuerdo, ve modificándolo. Entonces le vas dando otro significado. Como, ay, bueno, poniendo el ejemplo del engaño. Me engañaron, pero hice lo que ya no quiero. Como estuve triste y reconocer como, sí, fue algo que estuve triste, pero hoy lo veo y digo, ay, era una peladita.
O sea, fue hace un año, no es que haya sido una peladita real, pero no, ya 2 años. Pero sí, ya fue, está bien, las personas se equivocan y traerlo al presente para resignificarlo es lo que ayuda a superarlo, según lo que yo le entiendo a la psicóloga, no es la verdad absoluta, les digo, yo estoy aprendiendo en la marcha, me cuesta un montón aceptar y cambiar cosas, pero el que me digan, sí puedes resignificar, me da ganas de hablar las cosas, ¿sí? Porque, y lo que yo hago es, sí, yo hablo mucho de mis dolores, yo hablo mucho de lo que sentí, ustedes saben, fui víctima de violación y yo les dije que yo repetía un discurso, guardándolo siempre igual en mí. Siempre que yo lo traía de nuevo, lo guardaba con ese dolor, con ese desespero, no saben todo lo que se puede sentir después de haber sido abusada, pero todo el tiempo que yo lo sacaba, espero que no lo sepan pues, todo el tiempo que yo lo sacaba de nuevo, le guardaba exactamente la misma emoción. Y pues no, hay que irlo cambiando, hay que ir cambiando el discurso, modificando la emoción, evocando nuevas emociones a raíz de este recuerdo. Entonces, recuerdo que alguien me comentó, aquí sí no voy a poner la persona, no voy a poner el ejemplo de persona, pues porque es algo íntimo. Alguien comentó que cuando fue víctima de violación había olor a perro. Entonces es una persona a la que le fastidiaba mucho el olor a perro porque inconscientemente lo relacionaba a un acto de abuso. Y a esta persona, su psicólogo, porque no me acuerdo si es hombre o mujer, la puso a resignificar el olor, a cambiar el olor, para que ese olor no fuera fastidioso, para que ese olor tuviera otro significado, para que guardara en su amígdala un nuevo recuerdo que esta vez no le hiciera daño. Y bueno, creo que eso sí o sí hay que hacerlo de parte de la mano de una persona profesional, pero lo que podemos hacer sin tener ayuda profesional es ir cambiando el discurso, ir cambiando la emoción que le metemos a la hora de repetir nuestro mal momento, de repetir eso que nos lastimó. Entonces, qué sé yo, ya, de hecho fue algo que me ayudó a soltar bastante mi abuso. Y fue, no sé si ya lo he contado antes, y sí, perdón, que fue que un tiempo después de haber sido abusada, yo tuve la oportunidad de conocer a alguien abusada una semana antes de que yo la conociera, y a ella le contó a alguien y ese alguien no tenía las herramientas porque no podía, o sea, por más de que tuviera empatía, no podía entender su dolor porque no era un dolor que esta persona pudiera experimentar. Entonces esta persona me llamó y me dijo, ven, tengo una amiga que está pasando por esto y siento que tú eres la indicada. Y yo llegué donde esa chica con todas mis fibras súper alborotadas porque claramente fue una noticia de sopetón que involucraba a muchas personas de conocidas de mi entorno. Entonces fue como, ok, ¿qué sentí yo y qué me hubiera gustado oír? Y el haber pasado por el abuso, miren aquí, soltemos eso, riámonos de esto, mentira, tampoco así, pero el haber pasado por el abuso a mí me dio las herramientas, más que las herramientas, me dio la capacidad de tener la suficiente empatía para no solo decir, ven, te abrazo porque siento que te duele, sino para decir, te entiendo porque estuve ahí. Y para mí eso resignificó muchísimo mi abuso, como que yo dije, obviamente no tenía... Y yo lo hice mal porque yo empecé a cargar a esa historia mi dolor. Entonces cuando sentenciaron al tipo, yo lloraba muy feliz pensando en al menos aquí hay justicia. Y por lo que ha pasado del tiempo y yo ya nada me he enterado, asumo que el caso se cayó. Y cuando el caso se empezó a caer, o cuando yo empecé a ver que tampoco era tan cierto que todo iba a salir como yo quería que le saliera a la chica, volví a sentir dolor. Que eso también estuvo mal, como que yo refugié mi caso en el de ella y eso pues no me ayudó. Pero si yo vuelvo y pienso en todo lo que pude ayudar a esta chica, o no, el haber podido escucharla, el haber podido abrazarla, el haber podido decirle, no es tu culpa, no tienes que latigarte, no tienes que sentirte mal, no es tu vida la que se tiene que transformar, sino la de ese cabrón. Para mí fue súper liberador, porque a mí, obvio, me lo dijeron. A mí, una amiga... La única amiga que estuvo en este proceso como súper firme me decía, tú no puedes apagar tu vida mientras él la sigue viviendo. Tú no puedes dejar todo lo que quieres, todo lo que sueñas, mientras él está como sin nada en la vida, haciendo lo que se le viene en gana, bueno o malo o peor. No puedes dejar que te quite tu vida en vida. Y yo dije como, ok, en su momento fue muy difícil entenderlo, pero fue lo que yo le pude decir a ella, como, y mi discurso era, yo sé que tal vez no me vas a escuchar, yo sé que en este momento todo pasa,
que todo lo que te digan, bueno o malo, sigue derecho porque tú estás aferrada a tu dolor, porque tú estás lastimada, porque estás vulnerada, porque te sentiste lo más chiquito que te puedes sentir en el mundo. Pero quiero decirte que no lo eres, que el chiquito es él, que el mal ser humano es él. Y yo sé que hoy no lo vas a procesar, pero el día que estés fuerte, repítete, él es el chiquito, él es la basura, él es el que merece castigo, no yo. No, yo no hice nada malo. Y alguien pasó mi límite, alguien me vulneró y no tiene nada que ver conmigo. Sí se me hizo un daño, pero no tiene nada que ver conmigo porque no soy yo la que lo merecía, no soy yo, no es algo que se merezca. Y bueno, así yo pude resignificar mi dolor y claro, no tiene que ver con, y claro que tiene que ver con lo que escuchamos ahora del rencor, del perdón. De hecho, en el mismo caso, también proveyó la compasión para intentar soltar. También no digo que tengamos que tener compasión con los abusadores, para nada, nunca en la vida, pero sí digo que hay que verlos así, como el que está mal es él. Y no es compasión de, ay, qué pesar, pobrecito, no, es de, la cagó, ¿sí? La cagó él, no yo. Y así evitas que la vaina esté dentro de ti. No digo que se perdone un abusador porque no sé, ni creo que se pueda hacer, por lo menos no está en mis capacidades perdonar ese tipo de acciones. Pero las otras acciones en las que tú sí puedes decir como, pues esta persona se equivocó. No la quiero en mi vida y es un error que no puedo pasar por alto, pero es una persona que cometió un error. Es un humano que cometió un error, no el abuso, un error cualquiera como una traición, como si algo menos transgredor. De verdad, o sea, no vamos a justificar otras cosas. Y esto no es justificación, es comprender que es un ser humano que falla. Y esa es la compasión para mí hoy. No sé si mañana la compasión va a tener otro sentido, no sé si la compasión mañana será diferente para mí, pero en este momento es eso, es entender que también se equivocan las personas y que no es algo contra mí, que es algo que también les afecta a ellos, que también les duele a ellos. Y es pensar, bueno, si yo hubiera cometido este error y darnos esa posibilidad de pensarlo, ¿no? Porque yo decía, si yo hubiera cometido ese error, no, yo no lo hubiera hecho. Y es como, no, pues perfectos no somos, ¿no? Entonces también hay que ponernos del lado de, bueno, si yo lo hubiera hecho, ¿cómo me estaría sintiendo? Y qué feo que esa persona lo sienta mejor. Le expreso que ya es una persona que está perdonada para mí y que de este lado todo está bien. Y muchas veces uno no se esfuerza en decirle, oye, aquí todo bien. Y puede que el simple gesto de decir aquí todo bien le dé calma a esa persona que se está torturando por su error. En el caso de que se esté torturando, si no se está torturando, pues no, ¿verdad? Pero sí es lo que quiero decir, como tal vez no sea la respuesta a todo, pero sí creo que es importante empezar a tener compasión por las demás personas y ser menos duros y crueles con nuestros juicios. Porque con el juicio que nosotros medimos a los demás es como nos estamos midiendo a nosotros mismos. Pues ya les digo yo que todo lo que yo enjuicio a las otras personas castigándolas por sus errores también es como yo me castigo. No está bien que uno se torture tanto la mente y sea tan cruel con uno mismo. No es justo porque somos seres humanos que estamos aprendiendo a vivir y en el aprender pues nos podemos caer. En el aprender a veces las cosas no resultan como uno quiere. En el aprender uno la caga. En el aprender uno se cae, simplemente se cae. Y bueno, les digo, no siento que yo haya llegado completamente a la respuesta de cómo perdonar. Creo que perdonar es una palabra muy grande. Creo que de verdad sí debemos pensar en que no somos personas perfectas como para brindarle el perdón a una persona. Y creo que eso también está del lado de cuando tú sientes que necesites que alguien te perdone. Nos cambió la luz, ¿verdad? Lo siento mucho. Bogotá. Cuando ustedes sientan que necesitan sí o sí el perdón de alguien, enfóquense en perdonarse a sí mismos. Enfóquense en tener compasión con ustedes mismos. El que alguien llegue y te diga, bueno, te perdono, es porque tú le estás dando un poder grandísimo sobre ti, le estás dando tu tranquilidad a una persona y esa te corresponde a ti. Eso es tuyo y no puedes permitir que alguien llegue sobre ti y diga, bueno, sí, te perdono. Y que con eso ya tú estés tranquilo. No le brinden ese poder a nadie. Por más de que ustedes hayan cometido errores, pidan disculpas si se equivocan y si creen que ustedes cometieron un error, si creen que de alguna forma hirieron a alguien, discúlpense. Digan y expresen que no estuvo bien, que su comportamiento no es algo que los enorgullezca, esperando que de verdad seamos buenas personas y que no cometamos actos de daño porque sí, ¿no? Esperando que todos aquí tengamos ese grado de conciencia. Exprésenle a la persona que
que son conscientes de que tuvieron un error. Y ya, el perdón que le corresponde a esa persona, es de ella. Si la persona no perdona, la que se atormenta es uno solo. Pero si tú no recibes el, bueno, te perdono, no te tortures, no sufras por esa persona, sufre por ti. Ponte el cargo a ti, ponte la responsabilidad, el peso y la posibilidad de perdonarte a ti mismo. Di, en mi caso, Alejandra, te perdono porque entiendo que eres humana y que erraste esta vez, pero te pido que cojas todo eso que hiciste mal y lo transformes. Y ya que sabes que eso está mal, no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a repetir estos patrones, no vuelvas a repetir estas acciones que te lastiman a ti y lastiman a otras personas. No lo hagas. Suelta lo que hiciste, pero aprende de ello. Aprende de todos tus errores, mejórate como persona, mejora tu comportamiento, mejora lo que sea que haya sido parte de tu error. Aprende de él y no te tortures si alguien no te da el perdón. También ten compasión porque imagínate la tortura de esa persona que cada que te ve siente odio. Eso es feo, eso es maluco. Como la venganza mata el alma y la envenena. Y sí es cierto, cuando hay un dicho que dice como cuando tú odias a una persona es como si tú estuvieras tomando veneno y esperas que esa persona se muera. Y es completamente cierto, uno se envenena, uno se empelicula, uno sufre, y además es algo como tan visceral, como que se siente, como que duele en la boca del estómago, en la boca de la garganta, en todo lado. Es algo que duele y duele tanto que es mejor tener compasión por esas personas que no perdonamos. Porque seguramente, y yo se los dije, seguramente lo que me decía en el caso del abuso, que también me parece un poquito salido de tono, pero pues es mi forma más fácil de explicar el sentimiento. Este tipo siguió con su vida, siguió hasta apareciendo en redes como si nada, colgándose la banderita de feminista como si nada. Mientras yo lo veía y yo decía, madre, te odio y ¿por qué? Y me llegaba un sentimiento de, marica, ¿qué es esto? Y se sentía y lo sentía acá. Y la que se estaba envenenando era yo mientras esa persona seguía como si nada. Repito, no creo que sea algo que se pueda perdonar y ya. No creo que haya justicia respecto a ese tema y es algo bien difícil para mí. Pero la que se estaba envenenando con el odio fui yo. La que estaba consumiendo el veneno era yo. La que estaba todo el tiempo pensando en ese tipo era yo. Y la que sufría era yo. Entonces, pues ese es mi mensaje de hoy. Es que tal vez la compasión no sea la respuesta para perdonar completamente, pero sí nos ayuda a ver un poquito mejor el panorama, sí nos abre un poquito más la empatía y nos ayuda a ser un poquito más flexible con nuestros juicios, que son los que nos impiden un poco perdonar. Entonces, nada, aprendamos a ser más light en la vida, aprendamos a tomarnos todo menos personal, aprendamos que todos nos podemos caer y asimismo todos nos podemos levantar, levantemos la cabeza, seamos conscientes de lo que hacemos, démonos la oportunidad de fallar y cuando fallemos, démonos la oportunidad de cambiar. No andemos con la vida con miedo a fallar, pero también tengamos precaución y tengamos la mente, el cuerpo siempre dispuesto y abierto a cambios, a mejorarnos, porque a eso vinimos, a aprender. Lo único que nos queda de cualquier vínculo, de cualquier relación, de cualquier evento, es lo que aprendimos. Lo único que nos queda de todo es el aprendizaje. Y ya, porque en la muerte ni sabemos qué vaya a pasar. Después de morir, quién sabe si lo que aprendimos nos sirva para el más allá. No lo sabemos. Entonces, aprendamos a vivir. Es duro, es difícil, no tenemos un manual, pero llevémonos las cosas un poquito más light porque la vida no está en nuestra contra. No, la vida es y ya, no está por nosotros. Y bueno, con eso llegamos al fin de este podcast. Espero que haya quedado claro nuestro mensaje. Mi mensaje, hay una señora limpiando la ventana y me está viendo, entonces me siento un poquito observada. Pero bueno, con esto llegamos al fin de este podcast, un poquito más corto de lo normal, pero hecho con todo mi amor y de verdad trayéndoles todo lo que me ha estado pasando en estas últimas semanas a raíz del perdón. Espero haber sido clara, espero que de verdad les ayude a perdonar o tomarse la vida un poquito light. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana con otra nueva duda, otra nueva crisis, otro nuevo inconveniente, con lo que nos traiga la vida. Los quiero mucho, muchas gracias por acompañarme y no olviden por favor compartir este podcast en todas sus redes sociales. Recuerden que aparezco como Aleja Lazo DM en todas las redes existentes. Los quiero muchos. Los quiero mucho, besitos. Bye.